Buenas tardes amigos, les habla Jesús Castro en su programa Un Encuentro con la Verdad. La verdad es una y es San Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En San Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Estaba hablando sobre las enseñanzas de Cristo. Cuando comencé a predicar por Facebook, hablé de que este mundo no se hizo solo, que alguien lo formó, lo hizo, y que por esa razón hay unas leyes que gobiernan el universo. Y entonces hablamos de la ley de la relatividad, la ley de la gravedad, la ley de la religiosidad. Y en este terreno estamos hablando dentro de la antropología. Los seres humanos desde los tiempos antiguos hasta el presente por naturaleza son religiosos. Aún inclusive los ateos. Hay gente que creen hasta en el mismo diablo y tienen secciones o ritos diabólicos o misas del mismo diablo. O sea que adoran a Satanás. O sea que sí, el ser humano por naturaleza es religioso. En este caso, los seres humanos, en su ignorancia, hablando de indígenas, creen que hay un trueno y ellos sienten temor en ese trueno y le han puesto nombre a un dios. Si ven que tiembla o algo por el estilo, entonces le ponen también nombre a un dios. Le han puesto el nombre a Dios de la fertilidad, a Dios de las cosechas, a Dios de los que se nacen ciegos o algo así. Y estaba yo averiguando sobre los diferentes dioses que en la mitología griega salieron los nombres de los dioses griegos, 12 de los dioses del Olimpo. Y averiguando, dice el dios Zeus, el dios Ares, el dios Afrodita, a dios Artemisa, el dios Apolo y los diferentes dioses de los griegos, 12 más o menos del Olimpo. Eso indica que en Grecia, en el tiempo de Platón, de Sócrates, tenían una cantidad de dioses. Un señor por Facebook dice el nombre de muchos dioses y se me pregunta el asunto de preguntarle qué clase de ídolo o dios tenía Raquel, la mujer de Jacob, que cogió un ídolo, lo envolvió en unas sábanas y se sentó encima de ellos. O sea que estoy mostrando por medio de las Santas Escrituras que los seres humanos se han hecho dioses. En el capítulo 44 del libro de Isaías, habla de un ser o un hombre que coge un tronco de madera, lo labra, hace un dios y de los desechos del árbol en que hizo una figura, le dice, mi Dios eres tú, pero con los residuos de la madera, cuece panes, cocina, come, y entonces esos dioses son de madera. La Biblia es clara
cuando dice en el libro de Éxodo capítulo 20, no te harás, póngale cuidado y lo repito, no te harás imagen ni ninguna cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. No te harás imagen. Pero la Biblia entonces aclara una cantidad de cosas. Habla, figura, esfinge, imagen, ídolo, que se está refiriendo a la naturaleza humana, como en los seres humanos han hecho sus dioses. Dioses de madera, de yeso, de fundición, de bronce, de muchas cosas. Pero hay personas que se les ha hecho imágenes, como la imagen de Napoleón, como la imagen de Simón Bolívar, o como la imagen de algún prócer. Pero a esas imágenes no se le prenden velas, no se les alumbra, tampoco se postran ante ellas. Se está hablando de ídolos, imágenes, dioses. ¿Y cómo se hace un ídolo? Podemos hablar de Maradona, que los periodistas lo han ensalzado de tal manera que en su manera de jugar fútbol lo convirtieron en un ídolo. Y es tanto así el fanatismo, que el fanatismo deportivo cometen hasta asesinatos. Jóvenes defendiendo el color de un futbolista, o sea, una camiseta, ya sea de X o Y equipo. A Maradona le han hecho en la ciudad de Argentina, el país de Argentina, le han hecho una iglesia. Y la gente está pidiendo a Maradona hasta milagros. Eso se llama un ídolo. Y cuando ya le comienzan a pedir favores, lo convierten en un dios. ¿Cómo se convierte un ídolo en Dios? Porque los atributos de Dios son omnipresente, omnisciente, omnisapiente y omnipotente. Son los atributos de Dios. Se los están dando a una imagen, a un ídolo, a una figura o a una esfinge que representa los diferentes dioses. Y dioses, entonces, ¿cómo se hace un ídolo? Estaba hablando de Maradona. Está hablando del futbolista James Rodríguez. ¿Cómo lo han convertido en un ídolo? Porque los periodistas lo han ensalzado y le han hecho conocer a los fanáticos las virtudes de aquel futbolista. Pero en el terreno religioso ocurre algo similar. Habla del personaje llamado Gregorio Hernández, nacido en Venezuela, pero lo han exaltado hasta el punto que es que hace milagros, y hace milagros después de 100 años de muerto. Eso es hacer un ídolo, una imagen, una esfinge de varón o hembra, dice la Biblia, y aún de animales. Pero el asunto es que esos ídolos a los cuales la gente se postra delante de ellos en las procesiones, como dice el libro de Baruch, capítulo 6, dice: ahora bien, en Babilonia veréis dioses de oro, de plata, de madera, que infunden temor a los gentiles,
En cuanto a vosotros, guardaos de que el temor de tales dioses no se apoderen de vosotros. Al ver la multitud apiñada delante y detrás de ellos, adorándolos, vosotros decid en vuestro corazón, a ti, Señor, se te ha de adorar. El libro de Baruch expresa que la gente va delante y detrás de ellos adorándolos. Y es lo que sucede en el tiempo actual, cuando la gente hace procesiones y llevan la Santa Cruz, la imagen de la Dolorosa, la imagen del Santo Sepulcro, van rezando por el camino, van llevándolo a un lugar donde lo depositan hasta que aparece en una noche, cambian esa imagen por otra imagen de un Cristo resucitado. Pero ¿qué dice la Biblia? No te harás imagen semejante a mí, ni cosa parecida que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en la tierra. Ese versículo de no te harás, lo quieren pasar por... Y entonces están sacando argumentos diciendo que una cosa es una imagen y otra cosa es un ídolo y otra cosa es un Dios. Y yo estoy explicando que la Biblia claramente habla de ídolos, de imágenes, de figuras, de esfinges, de varón o hembra. En el Salmo 115 de las Santas Escrituras dicen, tienen ojos, mas no ven, tienen oídos, mas no oyen, tienen boca, mas no hablan, tienen pies, no andan, tienen manos, mas no palpan. ¿A quién se está refiriendo la Biblia? A unas imágenes, a unos ídolos que han exaltado las virtudes de estos personajes, porque esas imágenes representan a alguien, ya sea la Madre Teresa de Calcuta, la Madre Laura, o sea, San Agustín, San Antoñito bendito, alguna persona, y les piden a ellos milagros. Por ejemplo, San Antonio, le piden las mujeres solteras, concédeme un maridito. Mi madre cayó en ese error de que cuando se perdía una ovejita, le tapaba la cara al niño con un papel y le pedía para que apareciera la oveja. Y había que buscarla. Le pedía un milagro que apareciera esa oveja. Y él me dice que no es un Dios. Claro que le están concediendo el atributo de Cristo Jesús, que Él dijo estas palabras. Jesús dijo, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿A dónde? Donde se reúnen 2 o 3, allí estaré en medio de vosotros. Pero como hay hartas congregaciones en Roma, en Italia, en Francia, en Argentina, en Uruguay, Paraguay, en tantas partes, entonces le piden en todas esas partes, ¿qué quiere decir? Que está en todas esas partes, o sea, que el único atributo que corresponde a Dios se lo han dado a San Antoñito, o se lo han dado a la Madre Teresa de Calcuta, que la elevaron a los altares. Y aún inclusive gente corrompida, mala, como Pablo Escobar, la gente va a los cementerios a pedirle a las benditas almas del purgatorio, representado en Pablo Escobar, que era un asesino
que mató mucha gente, que dañó mucha gente con la droga, con todo eso que expresa el narcotráfico. Y la gente, por encontrar un negocito o para encontrar un favor, va y le pide a ese personaje, lo están convirtiendo en un dios, que le piden aquí o allí, y entonces le están dando el atributo de omnipresente y también de omnipotente, porque cree que él se le hace el milagro, y cuando ese milagro se realiza, entonces es un milagro mentiroso, porque no se lo hizo Jesucristo, sino se lo hizo el mismo diablo, para que siga creyendo que ese personaje le hizo el milagro. Entonces vienen a decir que las imágenes no es un pecado. Pero la Biblia se refiere claramente: no te harás imagen delante de mí, no te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. En otra Biblia católica dice: soy Yahvé tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres hasta la segunda y tercera generación de los que me aborrecen. Y la Biblia es clara cuando dice: no daré mi gloria ni mi honra a otro. Por eso dice la Biblia: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. ¿A quién hay que rendirle honor y gloria? A Dios, el hacedor del universo, y a Cristo, su Hijo amado, que dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la palabra de Dios dice: Jesucristo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Y la Biblia, el apóstol San Pablo dice que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es en el nombre de Jesús. Y la Biblia dice que en ningún otro hay salvación. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 2. Que podamos ser salvos sino en Jesucristo, hombre. Entonces estamos hablando de la idolatría, de las imágenes, de las figuras, de las esfinges, de lo que se hace con madera, con yeso, con fundición. Entonces, no me vengan a decir que no son idólatras cuando sacan todas esas imágenes a pasear por un lado y el otro, y la gente quiere estar rezándole a esa imagen durante la procesión. Entonces, eso es idolatría. Eso es rendirle honor a una imagen, a un ídolo, a una esfinge de varón o hembra. Y le mencioné el Salmo 115, y le mencioné el libro de Isaías, capítulo 44, y le puedo citar otros libros bíblicos donde Dios está prohibiendo la idolatría. Que las iglesias están llenas de esfinges, de figuras, de imágenes, que le han puesto. Me acuerdo cuando yo era un niño y me confesé, y el sacerdote me dijo: vaya y le reza 5 Padres Nuestros a la Santísima Virgen, y habían 2. Y yo quedé confundido: ¿a la Virgen del Carmen o a la Virgen del Perpetuo Socorro? ¿A cuál?
Y entonces esa era mi penitencia. Pero me envió el sacerdote a rezarle los 5 Padres Nuestros a la Virgen, pero no me dijo de cuál. Entonces, eso se llama idolatría. Apostrarse delante de las imágenes. El doctor José María Rico, sacerdote jesuita, convertido al cristianismo español y jesuita, decía que un jovencito de 16 años le dijo estas palabras: doctor, ¿me permite hacerle una pregunta? Y él dijo: hágale. Y él dijo: ¿por qué ustedes no enseñan los 10 mandamientos? ¿Cómo ha sido este ignorante Atarbán? ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Dijo: doctor, usted me está ofendiendo. Yo le pedí permiso de hacerle una pregunta. Dijo: vuelva y hágala. ¿Por qué ustedes no enseñan los 10 mandamientos? Y entonces le dijo: a ver, ¿cómo me puede probar que no enseñamos los 10 mandamientos? Le dijo: doctor, tráigame su Biblia, y le muestro. Y él entonces fue y desempolvó la Biblia que la tenía en una biblioteca de su casa y le dice: a ver, pruébeme que yo no estoy enseñando los 10 mandamientos. Entonces, ese versículo 2, 3 de Éxodo 20: no te harás imagen semejante a mí, ni cosa parecida que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Ese ustedes no lo enseñan. Se quedó sorprendido. Y al mirar, y aquí tengo un librito, que si de pronto le pido aquí a la niña que me busque un librito del Divino Niño, aquí es pequeño, y le muestro que ahí no están los 10 mandamientos, enseñan 9 mandamientos, porque el segundo mandamiento no lo enseña. En la Biblia no enseñan ese versículo. En este librito que pongo acá, no están los 10 mandamientos, y este es un libro católico, el Divino Niño. Aquí en este librito no están los 10 mandamientos, enseñan 9. Pero para completar los 10, el noveno mandamiento, el 10º mandamiento, ¿por qué? A ver, el segundo no lo enseñan, entonces el tercero queda de segundo, el cuarto queda de tercero, el sexto queda de quinto, el séptimo queda de sexto, el octavo queda de séptimo, el noveno queda de octavo y el 10º queda como noveno. Entonces queda faltando uno. ¿Qué han hecho? Dividieron el 10º mandamiento en 2. No codiciar la mujer de tu prójimo y no codiciar los bienes ajenos. De ahí sacaron 2 para completar los 10. Estoy hablando duro y real, con argumentos válidos, porque así es como hace. Y ese sacerdote quedó aterrado. Y en la ciudad, en Bolivia, él era asesor nacional de las juventudes bolivianas, y entonces tenía que echar incienso al santo Exeomo. ¿Quién es el santo Exeomo en Bolivia? Es el Cristo de yeso atado a una columna, y que refleja o semeja cuando a Jesús lo estaban azotando los soldados romanos. El santo Exeomo en
la ciudad de Oruro se convertía en el santo patrono de la ciudad de Oruro. Entonces el sacerdote jesuita José María Rico le echaba incienso a la imagen y hacía la genuflexión. Los que señores católicos saben qué es genuflexión: poner una rodilla en tierra y la otra como poderse después poner de pie. Así es que entonces echaba incienso, hacía la genuflexión, pero la Biblia le pegaba en la cabeza: no te harás imagen delante de mí, no te inclinarás ante ellas, no las honrarás, porque yo soy Yahvé, tu Dios fuerte y celoso. Cada vez que le echaba incienso, hacía la genuflexión, un día, 2 días, en cada vez que decía misa, la Biblia le pegaba aquí en la cabeza: no te harás imagen delante de mí, no te inclinarás a ella, no las honrarás, porque yo soy Yahvé, tu Dios fuerte y celoso. Dice, perdí la primera batalla, porque la misma Biblia católica me daba aquí, en mi mente, que no tenía que postrarme, ni adorar, ni incensar esas imágenes que la palabra de Dios dice: no te harás imagen ni semejanza a mí. Le cité el libro de Baruch, que no está en la Biblia evangélica, está en la Biblia católica. Libro de Baruch, que se llaman libros deuterocanónicos, o sea, que no eran los libros canónicos, sino deuterocanónicos, o sea, que los añadieron a la Biblia nuestra. Pero la Biblia en Apocalipsis capítulo 22, verso 18 dice: no podrá añadírsele libros o nada referente a las profecías escritas en este libro. Porque el que le añade, entonces Dios añadirá las plagas que están escritas en estos libros. Pero también si le quitas, dice el Apocalipsis 22, verso 18, si le quita a la palabra de Dios, Dios quitará su nombre que está escrito en el libro de la vida. Entonces no le podemos ni añadir ni quitar. Y en el libro de Baruch menciona lo que sucedía en Babilonia y que sucede en el tiempo presente. Año 2021, todavía se hacen procesiones y la gente va delante y detrás. Por aquí pasa un carrito de color vino tinto, una carry, y encima del techo del carro le ponen la imagen y pasan 2 o 3 curitas con anunciándole a la gente que vive en los edificios que les dé plata, que les den plata, y pasan pidiendo plata y cantando unos cantos que la Iglesia Católica hace una cantidad de años no lo hacía, porque cantaban cantos gregorianos. Y entre eso, un canto que decía: Ave, ave. Y yo cuando era niño, en vez de cantar Ave María, yo decía, jugando como un niño inocente de muchas cosas, decía: Ave, ave, avena fría. Entonces, no sabía qué estaba haciendo, pero en ese caso le trataba de sacar un poco de chiste a los compañeros. Entonces, esos cantos se hacían en latín, cantos gregorianos, pero ahora resulta que están copiando
copiando a los evangélicos que cantan coros cristianos, y ya la iglesia antes cantaba con el armonio allá en la iglesia, ahora cantan con guitarras y panderetas imitando a los evangélicos. Aleluya. Ojalá que entonces al abrirle los ojos se conviertan al santo evangelio y dejen la idolatría a un lado. Dejen también otra cantidad de doctrinas falsas como el purgatorio y se conviertan al Cristo vivo que está en los cielos. Ese es el propósito de mostrarle a usted con la palabra que en el terreno del Génesis al Apocalipsis está Dios prohibiendo la idolatría. Y el señor Luis Toro trata de argumentar que una cosa son las imágenes y otra cosa son los ídolos y otra cosa son los dioses. Señor, la Biblia se está refiriendo a imágenes, a figuras, a esfinges, a animales. No te harás cosa semejante a mí. No te harás imagen. Entonces sacan argumentos para defender la idolatría. Argumentos. En unos casos son argumentos filosóficos y en otros son argumentos que tienen que ver con la tradición. Esto les duele, pero a mí el Señor me llamó fue a predicarles la verdad. Y si le duele y si les ofendo, el asunto es, la Biblia dice esta manera San Pablo: salid de allí, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, y el Señor os recibirá por hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Salid de allí. Entonces, si usted no sale y prefiere seguir adorando o yendo detrás de esos que llamamos aquí, donde dice el libro de Baruch, van delante y detrás de esas procesiones, ojalá que la palabra de Dios le martille como le martilló al doctor José María Rico. Y no solamente fue la única batalla que perdió con la Biblia, sino también con el libro de los Hebreos sobre el capítulo 7, capítulo 8, versos 3 y 4. El verdadero sacerdocio de Cristo. Y por eso dijo él estas palabras: si Cristo no puede ser sacerdote en la tierra porque no tiene otro sacrificio, mucho menos yo. Y se quitó su sotana y se fue a prepararse a una iglesia cristiana, que como lo hizo el apóstol Pablo, que siendo Saulo de Tarso y se le apareció el Señor en el camino y entendió que él estaba persiguiendo era al mismo Señor Jesucristo, entonces quedó ciego, lo metieron a la ciudad de la mano, hasta que un siervo de Dios llamado Ananías oró por Saulo y recibió la vista. Y Saulo de Tarso se convirtió en Pablo para luego convertirse en un predicador del Evangelio que llegó hasta Atenas, y allí habían hartas altares a diferentes dioses. Y entonces le dice San Pablo a esas personas: veo que sois muy religiosos, porque tienen ahí al Dios no conocido, y ese Dios que ustedes no conocen, yo sí lo conozco. La Biblia también dice en los Hechos de los Apóstoles: estos que trastornan el mundo entero también han llegado acá, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y hay quienes hablan pestes y basura,
y otros hablamos de lo que hay en nuestro corazón, de Cristo Jesús, que es el único Salvador del mundo. El que de la abundancia del corazón habla la boca. Este momento hay mucha gente en las tiendas tomando cerveza y hablando del prójimo y hablando basura, porque no tienen otra cosa que hablar sino de la cantidad de trago o cerveza o líquidos dañinos para el organismo, y hablan hasta de los hijos de la mujer del presidente del fútbol, de toda clase de basura, y no pueden hablar de Dios. Entonces, yo sí les hablo de Dios, de mi Señor Jesucristo, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si tú sigues por el camino de la religión, te vas a ir no para el purgatorio, te vas a ir para los infiernos, porque el Señor no quiere que usted se pierda, sino que usted se arrepienta y busque al Señor de todo su corazón. Y que la mujer adúltera que se enfrenta a Cristo Jesús, Jesús le dice: yo no te condeno, vete y no peques más. Eso es lo que quiere el Señor, que tú no peques. Y si tú ahorita para el 31 de diciembre te estás preparando, que es que hay que sacar una maleta y correr por toda la cuadra, o que hay que comerse no sé cuántas uvas, o que hay que ponerse pantalones amarillos, o que hay que hacer una cantidad de... creen en hechicerías, en brujerías, en adivinación, creen en las cartas, en el tarot, creen, pero no creen en el poder de Dios. Por eso, el que cree en todas esas basuras se va a ir para los infiernos, no para el cielo, no para el purgatorio, se va a ir para los infiernos, porque el que practica tales cosas, la Biblia lo dice en el libro de los Gálatas, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, usted tiene que resolver si querer seguir a Cristo o querer seguir una religión o una secta. Y religión y secta es muy contrario a lo que Cristo enseñó. Y yo les invito a estudiar los evangelios, a ver si encuentra lo que la religión les ha enseñado. ¿Sabía usted que la fiesta del nacimiento de Cristo Jesús era una fiesta pagana? Que el señor Constantino dedicó esa fiesta pagana al sol naciente. Se lo dedicaron al nacimiento de Cristo. Y entonces ahora hacen el pesebre, dañan la madre naturaleza, hacen los muñequitos, los colocan el 24 de diciembre allá al divino niño, y entonces después de que rezan unos cantas rosarios y después hacen una rumba al pie del pesebre. Eso se llama paganismo, porque mezclan las cosas de Dios con las cosas del mundo. Y la Biblia es literalmente fuerte en eso. El que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. El mismo Señor por medio de los apóstoles dice: no améis al mundo ni las cosas del mundo. Porque el que se considera amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Entonces, para ustedes alrededor del pesebre pueden rumbear, para tomar trago, fumar, hacer de todo un poco. Pero yo no creo que a mi Señor Jesucristo le agrade esas rumbas paganas. Así que si usted quiere seguir en ese camino, sígalo. Es su problema. Pero yo hago lo de Poncio Pilato, me lavo las manos porque soy libre de su sangre. Eso dice la palabra de Dios. Yo estoy diciendo: Señor, estoy cumpliendo con lo que dice tu palabra. Que así como Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento
y bautizaba a las gentes que acudían a ese bautismo de arrepentimiento. Yo también le estoy diciendo, el que tiene al Hijo de Dios tiene vida eterna. Pero usted, ¿cómo puede tener al Hijo de Dios cuando se va para un prostíbulo? ¿Allí estará el Señor? O cuando se va a embrutecer con el trago, con la sidra. La Biblia lo llama sidra, pero algunos le llaman aguardiente, agua ardiente. Y de todo, y se va a embrutecer y puede cometer hasta, de pronto manejando un carro, estortillar a una persona, matarla. ¿Por qué? Porque estaba borracho, no sabía manejar bien. Y todos los accidentes que a veces suceden es por culpa de todos esos guarapos, por todos esos cerveza, trago. La gente no reacciona normalmente. ¿Quiere seguir por el... ¡Ah! Me tomé una canasta. Me tomé tanto whisky. Como si eso fuera algo del otro mundo. Sencillamente te estás haciendo daño. Y es mi obligación decirle, arrepiéntate, vuélvese a Dios, que tiene los brazos abiertos para recibirte y brindarte vida eterna. Dios lo bendiga. Suscríbase a mi canal, Un Encuentro con la Verdad. Dios lo bendiga y feliz tarde.